Bueno, pues ya estamos de vuelta, no son ni las 7, la pausa ha sido rapidísima. Ya les decía que íbamos a acabar antes el programa, tengo que contarles que mañana también va a ser mucho más corto porque mañana vamos a emitir una gala, concretamente la gala anual de entrega de trofeos taurinos de la Diputación Provincial de Valencia. Y para hablarnos de ella, pues hemos traído a Javier González, más conocido como Biza, ¿no? Sí, así es. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paloma, muy bien. Pues quería que nos contases un poco qué es lo que van a poder ver los espectadores de la 8 mañana. Pues bueno, mañana se va a celebrar la gala taurina de la Diputación de Valencia, donde se entregarán esos galardones que cada año la Diputación pues entrega, ¿no? El año pasado no se pudo hacer, se tuvo que suspender por la Dana, por motivos obvios se tuvo que aplazar. Entonces este año va a ser una gala donde se entreguen los mejores premios taurinos de la temporada, no solo 2025, sino también 2024, ¿no? Esta gala, pues bueno, se lleva a cabo porque la Diputación de Valencia pues sigue con Vicente Mompó al frente, sigue apostando por la cultura, por nuestras tradiciones y la gala no es sino pues un reconocimiento y esa apuesta por la libertad cultural sobre todo, ¿no? Donde, pues bueno, para el presidente Mompó la tauromaquia y todas las culturas tienen cabida en este equipo de gobierno y por eso pues son todas tratadas por igual. Entonces mañana pues en la gala se van a reconocer a los mejores toreros, los mejores novilleros, las mejores ganaderías de la temporada 24 y 25. Y bueno, y os puedo adelantar que hay dos toreros que van a estar mañana, que es el gran Rocarrey, ¿no? Tan aclamado, exacto. Tan aclamado, sí, tan aclamado. Rocarrey pues va a recoger dos galardones en esta ocasión, que son los de las fallas 2024 y los de las fallas 2025. Y también tendremos pues a un torero de la tierra como es Román Collado, que fue el triunfador de las fallas de Valencia de este año. Ganaderías, tenemos tres ganaderos que vendrán. La quinta este año que estuvo también, perdón, la quinta que estuvo este año en marzo, estuvo también en Valencia, fue la ganadería triunfadora. Jandilla, que fue la triunfadora de las fallas 2024, y también estará la ganadería de Santiago Domé, que fue la triunfadora de la Feria de Julio del 2025. También vendrá un rejonador que es Diego Ventura para recoger esos dos premios de la temporada 24 y 25. Y también habrá dos galardones más, uno para los novilleros, mejores novilleros, que son para Samuel Navalón, por su actuación en la Feria de Julio del 24, que ahora ya es torero, pero bueno, antes era novillero, fue por el triunfador de la Feria de Julio del 24, para Nec Romero, que también es torero ahora, pero en el 24 en fallas era novillero, y también para el Mene, que es el novillero triunfador de este año. Y por último habrá una mención para los subalternos más importantes de los más triunfadores, que son pues Chacón, Ambel y Puchano. Esos son los galardones que mañana van a poder disfrutar todos los telespectadores aquí. La gala tiene comienzo a las 7 de la tarde en el Salón del Centro Cultural La Beneficencia. Eso es. ¿Puede ir la gente o es bueno, en mejor que lo principio vean por es con la tele? invitación. Si alguien va, se le va a dejar entrar, no se deja a la calle, ¿no? Pero en principio el aforo es un poco cortito, mucho aforo no va a tener porque son invitaciones nominativas, pero bueno, si vienen aficionados se les deja entrar sin ningún problema. Lo único que igual tienen que estar de pie en la parte de atrás, claro, porque son con invitación, pero no se va a cerrar la puerta a nadie. Pero bueno, que si no quieren ir a verlo allí, se puede ver aquí en la televisión. Exacto, precisamente por eso tienen las cámaras de la 8 Mediterráneo mañana en el horario de aquí la 8, ya lo saben, tendrán la oportunidad de seguir esta gala en directo. ¿Es un buen momento para el mundo taurino? Yo creo que sí, que es un buen momento, ¿no? A pesar de todo, fijaros que hay datos, la tauromaquia está creciendo. Este año estamos ya batiendo, en cuanto a festejos populares, ya hemos batido el récord respecto al año pasado. Y quiere decir que estamos mejor que antes de la pandemia, es decir, que a pesar de las pandemias, de la Dana, pues la tauromaquia, y más aquí que hay que tener en cuenta, ¿no?, que los festejos populares, por ejemplo, pues nacen del fruto de las peñas y del trabajo de la gente. Pero bueno, a lo que incumbe al tema del toreo, yo creo que sí, la administración, pues la Diputación tiene un compromiso con apoyar, por eso va a dotar la Diputación de más recursos y más personal en el área para apostar por la tauromaquia. Es un compromiso que tenía el presidente. De hecho, el año pasado, el 23 cuando entró, lo primero que hizo fue elevar el presupuesto para la escuela taurina. De hecho, es la mayor dotación económica
de más de 1.100.000 euros, si no recuerdo, para la escuela taurina, para que los chavales pues entrenen, tengan novillos y haya cantera, ¿no? Yo creo que hay que apostar no solo con palabras, sino también con hechos como se hizo desde la Diputación, vamos. Generó polémica también. Sí, bueno, pero la tauromaquia, por desgracia, genera polémica, pero como he dicho, para la Diputación todas las culturas tienen el mismo respeto. La tauromaquia siempre tiene ahí su perfil, detractores, sí, no, algunos con intereses, otros respetuosos, pero bueno, la Diputación tiene que responder a todos, ¿no? a todas las culturas, por igual, y tratarlas con el mismo respeto. Claro, efectivamente. ¿Es posible que la del año que viene tengáis a Morante? Bueno, pues estaría bien. Bueno, Morante no creo que... Por algún reconocimiento, por triunfador de... Claro, como va por años, no se le puede dar ningún premio del 26 porque no va a torear. Ojalá me equivoque y torearse. No, ya no tiene pinta, ¿eh? Ojalá. Bueno, dicen que no se cortó la coleta, que se la quitó. Ah, que es diferente, ¿no? Que es una señal de que puede ser que se vaya un largo tiempo, ¿no? para su tratamiento psiquiátrico, psicológico, que está en tratamiento. Pero bueno, no se sabe, los genios son así. Y la verdad que ojalá se le pudiera dar, y no se descarta que se le pudiera dar alguna mención especial, claro, por esas tardes de gloria que ha dejado en Valencia y que ha despertado y ha llamado tanta afición, ¿no? Yo me aficioné en gran parte gracias también a Morante, ¿sí? a lo que es la plaza, a la calle. Yo desde que era pequeño, pero a la plaza llegué un poquito más tarde y fue por el Fandi, porque ponía banderillas y era lo más parecido a la calle, a los recortadores, pero así de decir, ostras, ¿esto qué es? Morante me cautivó. Entonces, como yo, a muchos chavales jóvenes, pues yo creo que genios como él hacen falta en la fiesta. Pues bueno, mañana tenemos la oportunidad de ver a otros genios que sí que están toreando aún, como por ejemplo Roca Rey, para que reciba ese premio, ¿verdad? Sí, exactamente. Y a partir de las 7 de la tarde recordamos que pueden seguir la gala desde aquí, desde este canal, desde la 8 Mediterráneo. Así que, pues muchísimas gracias, Javi, por haber estado aquí. A ti, Paloma, por dar cobertura y nada, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.